Bien, les mostramos aquí todo lo que permiten hacer las cortadoras Graef en temas de carnes cocidas. También en carnes frescas, siempre que tengan un punto de frío para endurecer la pieza y darle una textura parecida a la carne cocida. Y en este tipo de equipos tenemos muchas posibilidades, desde un corte muy fino a un corte más grueso. En este caso, pues esta es la pieza, un jamón cocido, para fijarla en el carro, para ponerla en la máquina. La ponemos de esta forma, de pie, sentada, pondremos de pie, por ejemplo. Fijamos con el brazo fijador y con el brazo empujador. De esta forma ya queda el producto atrapado en el carro de corte. Desde aquí le damos, le decimos cómo queremos que lo coloque. Vamos a hacer, por ejemplo, un escalonado de una columna de 6 cortes. Ponemos 2 columnas para llenarlo un poco más y en este caso nos hará 12 cortes. El grosor de corte se regula de forma manual como una cortadora convencional de charcutería, pero lo vemos digital en la pantalla. De esta forma le podemos dar el grosor exacto. Empezamos con 2 milímetros, aquí verán el resultado en 2 milímetros y luego pues podemos ir a 1, incluso menos. Cuanto más dura esté la pieza o cuanto mayor consistencia tenga, más fino podremos conseguir el corte. Le damos ya al pulsador, ahora iguala la pieza, ya tiene la loncha igualada y en este caso pues está haciendo 2 columnas de 6 cortes. Si las columnas luego las queremos pasar a hacer en vertical, vamos a retirar el producto. Esta sería la colocación en solapado transversal. Hacemos un solapado vertical y ponemos lo mismo, 6 cortes por 2 columnas. En este caso vamos a rebajar ya el grosor a 1 milímetro. Simplemente ajustamos de aquí, pero mirando a la pantalla, de tal forma que corte el usuario que corte, el grosor estará marcado por la máquina. Le damos a cortar y en este caso hace la colocación en vertical. Aquí se pueden programar el número de cortes, el número de columnas, la distancia entre cortes y la distancia entre columnas, sin ningún problema. Y en este caso el loncheado es de 1 milímetro, es decir, la mitad que el otro. Este paquete, teniendo 12 gramos igual, conseguiríamos hacer porciones con la mitad de gramaje. Luego, para retirar las piezas podemos solaparlas así, o que la máquina ya nos las deje solapadas así, y el usuario de aquí pues pasarlas a una bolsa de vacío, a una bandeja, etc. Si queremos modo amontonado, podemos apretar el botón de amontonado, podemos decirle el número de cortes que queremos o que la máquina vaya cortando en continuo. Si va cortando en continuo, pulsamos al botón y ella misma va haciendo el amontonado de las lonchas. A nivel de grosor vamos a bajar a 0,6, esto sería un corte ya muy fino, 0,6 milímetros, y conseguimos hacer lonchas muy finas, porque esto ya es una loncha que prácticamente ni se puede manipular, es muy fina. Con este tipo de lonchas lo que a veces se hace es, para comer esta carne en crudo y sobre todo pues un plato de verano, podría ser en una bandeja rectangular o redonda. La persona puede ponerse aquí a una velocidad de corte más suave e ir arrugando las lonchas. Va haciendo un arrugado y conseguimos hacer una presentación de platos muy atractiva con un producto ya listo para comer. Y lo que permite la cortadora Graef es, con la misma máquina, conseguir muchas referencias, hacer productos más industriales, productos más al detalle, presentaciones muy delicatessen. Aquí hay una labor manual, pero también el valor añadido del producto está muy por encima que el clásico envasado al vacío. Aquí de esta forma conseguiríamos pues hacer unos platos muy curiosos de un producto que está ya listo para degustar y que gusta a cualquiera. Lo bueno también de ahora esto, envasarlo en termosellado o en atmósfera modificada, es que podríamos hacer pues un mix de jamón, ternera y pollo y hacer pues unos arrugados en estas referencias. Luego, con la máquina disponemos de accesorios interesantes, como podría ser el plato giratorio. Aquí retiramos la bandeja donde dispone los cortes, ponemos este accesorio, viene a ser
un tocadiscos de inoxidable con regulador de velocidad y con ajuste de diámetro. Conectamos este accesorio, lo regulamos al diámetro de disco que se vaya a trabajar. Podemos hacer discos muy pequeños, como por ejemplo estos, o discos más grandes. Regulamos aquí, le decimos a la máquina que corte en amontonado para que nos tire siempre el corte en el mismo punto. Le damos ya el giro al plato y la velocidad que deseemos trabajar, y en este caso vamos a hacer una presentación en redondo, y es con ese mismo producto, con la misma máquina y también pues con una termoselladora, podemos conseguir hacer este tipo de presentaciones que son bien curiosas, tanto en platos pequeños para hacer porciones de poco gramaje, como simplemente abriendo el plato vamos a hacer una porción de más diámetro. Estamos aquí, jugamos con la velocidad del plato y la velocidad de la cortadora y vamos a hacer una presentación en redondo del producto. Aquí podríamos hacer pues pocos cortes para hacer un gramaje, por ejemplo, de 90 gramos, y el mismo plato con más cortes para hacer un gramaje de 150 o de 200. Esto sin ninguna manipulación por parte del usuario de la máquina, ya pasa al termosellado y se envasa en bandeja termosellada. Si se quiere envasar en bolsa de vacío o en termoformado, podemos ir a trabajar con este tipo de discos o láminas de plástico para que no sea poroso. Le abrimos el diámetro, lo fijamos aquí, le damos la velocidad a la que queramos cortar y vamos a hacer la colocación en lámina redonda para poder ir a hacer el envasado directo en bolsa de vacío. Ahora termina, ya tenemos esto para poner en una bolsa de vacío. La lámina puede ser blanca, transparente, de todo tipo de colores. Si queremos, aparte de trabajar en redondo, pues ir en cuadrado y seguir en el formato de bandeja, o para ir directo al envase, colocaríamos de nuevo la pieza 1, que es en la bandeja. En este caso le ponemos pues este soporte, esta bandejita, el número de cortes que queramos, 2 columnas, y le damos a la máquina. Podemos ir a mayor velocidad, que vaya cortando directamente dentro del envase. Como decía, se pueden regular las velocidades las distancias entre cortes para cuadrar los productos dentro del propio envase. Y aquí tendríamos pues un formato tanto de envase sostenible, porque es una bandeja de cartón laminado, y esto permite pues bueno, vender el producto con menos plástico, sostenible, incluso tiene apertura por abajo para que se pueda ver por parte del consumidor. Esto ahora pesará unos 150 gramos, podríamos cortarlo más fino o poner menos cortes para ir a 100 gramos o a lo que sea. Luego hay clientes que este producto lo terminan pues con algún tipo de salsa o de algún aliño y ya queda envasado en atmósfera modificada, o también al ser un producto cocido se podría envasar en skin para que quede pues apretado dentro del envase sin gas. La misma máquina puede cortar grueso el producto, es decir, le podemos poner pues, por ejemplo una sola columna, ponemos 6 cortes y vamos a cortar grueso. Grueso quiere decir que podemos llegar a entre 8 y 10 milímetros, cortamos por ejemplo a 6, y así pues pueden ver un poco el grosor o este mismo producto en un grosor bastante más generoso. Y aquí nos queda hecho con la misma máquina otra referencia de producto. Aquí habrá pues como 400 o 300 gramos y es de esta misma pieza de carne. Conseguimos hacer desde las lonchas finísimas, que esto podrían llamarse pues virutas o pétalos de jamón cocido, hasta esto que vendría a ser pues parecido a una chuleta de Sajonia.
Y esto es lo que permite la cortadora Graef. Con un usuario que tenga un mínimo conocimiento de cómo emplear la máquina, podemos hacer toda una serie de presentaciones en un mismo producto bien interesantes. Otro tema interesante de la cortadora Graef es que este brazo de aquí empuja el grosor exacto que hayamos abierto en el grosor de corte. Es decir, si abrimos 1 milímetro empuja milímetros, si abrimos 5 empuja 5, y esto permite que no deforme para nada el producto. Cuando alguien corta a mano, la tendencia es apretar la pieza hacia la cuchilla y lo que va haciendo es va deformando la pieza y tiene que ir dándole vueltas. En cambio, la cortadora Graef consigue un corte impecable tanto en loncha fina como en loncha más gruesa. Ahora vamos a cortar otra pieza que es en diferente forma, en este caso bacon en vez de jamón. Abrimos el paquete. Siempre la pieza que se vaya a cortar, cuanto más limpia y más bonita esté, pues más bonitas saldrán las lonchas en la cortadora. En este caso podríamos hacer un lonchado tradicional, que sería la loncha ancha. Empezamos por aquí y luego hacemos ya un lonchado de loncha más pequeña. El ancho máximo de carro, de producto que se pueda cortar, es de 26 centímetros la máquina. Y la longitud de la pieza puede ser variada porque hay diferentes carros, diferentes longitudes de carro en la cortadora. A ver, un poco de papel. Aquí de arriba. Ahora haremos un primer corte grueso para igualar la pieza, porque si nos fijamos aquí, si vamos a hacer un corte muy fino, hasta que no esté igualada, pues van a quedar lonchas más feas, con lo que hacemos un corte grueso y dejamos la pieza igualada. Ya con esto está igualada. Otra aplicación que permite la cortadora es ir haciendo montones de lonchas, luego este propio montón volverlo a pasar al carro de corte y convertirlo en tiras. Se pueden hacer desde tiras gruesas de 5 por 5, tiras muy finas que ya vendrían a ser hilos, ya que si el primer corte lo hacemos a 1 milímetro y cuando tenemos todo ese amontonado de 1 milímetro lo ponemos en el carro y mantenemos el milímetro, hará hilos de 1 por 1. En bacon, en jamón, sobre todo esto va bien en productos cocidos. Y podemos hacer cintas tipo carbonara realizando un primer corte, por ejemplo, a 2 milímetros y luego el segundo corte a 7 milímetros. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de esto. Aquí le ponemos en amontonado cortes de 2 milímetros y luego estos mismos cortes los convertiremos en cintas. Paro para no gastar toda la pieza. Y esto ahora podríamos amontonar todo el ancho del carro, es decir, amontonar bloques. La máquina máximo hace bloques de 6 centímetros, podemos acumular 4 bloques, es decir, 24 centímetros, ponerlos en el carro de corte y traspasar esto a tiras. Ahora lo que haremos para no malgastar, que nos dé el producto para hacer otras referencias, es la calidad de corte, que es impecable, será partir esto a la mitad y cortar esto en tiras o cintas. Esta misma referencia pondríamos en el carro de corte, fijamos, y la máquina puede trabajar también sin el grupo de cadenas, es decir, el grupo de cadenas que arrastran los cortes, simplemente con este movimiento los sacamos hacia afuera y operamos sin esto. Hemos hecho un primer corte a 2 milímetros. Si yo ahora respeto esos 2 milímetros, la máquina irá haciendo cintas de 2 por 2. Aquí vemos la referencia, cintas de 2 por 2. Si en vez de esto le abrimos el grosor ahora, por ejemplo, a 8 milímetros, conseguiremos cintas de 2 por 8 para hacer pues tipo carbonara o otra referencia con el mismo equipo. Y estas cintitas, pues lo bueno de esto es que la máquina hace mucha producción, porque si de cada viaje, pues de aquí hay
120 lonchas, cada segundo hará 120 tiras. Luego, si quisiéramos ir a hilos a un corte muy fino, en vez de 8 en el segundo corte, pasaríamos a 1 milímetro y ahí conseguimos otra referencia. Esto pues como topping para pizzas, ensaladas, pues bueno, es un producto interesante, o incluso para mezclarlo con picadas o así, para hacer pues hamburguesas con sabor y bueno, darle más vida a la máquina. Es una máquina que permite muchas aplicaciones, cuantas más se le den y más horas trabaje al día, antes se amortiza. En este caso hemos hecho pues una tercera referencia, que vendría a ser los hilos de bacon cocido. Y aquí pues podemos ver cómo simplemente con pocos movimientos en la máquina hemos conseguido hacer diferentes referencias, que luego pues bueno, estas también se pueden envasar tanto en termosellado, vacío y gas, para que quede más suelto en atmósfera modificada, ya que si hacemos el vacío aquí en bolsa pues quedaría una pasta. Y lo mismo de antes, hacer surtidos donde pueda haber pues jamón y bacon, o incluso se podría envasar pues jamón y queso o otras referencias, o pepperoni o lo que sea con la misma máquina. Y este envase pues ya sería otra posible referencia. Hemos hecho el corte de la pieza grande. Vamos a simular también un corte de la misma pieza en pequeño. Es decir, en vez de hacer el corte contra el veteado de la carne, que sería este de aquí, esto es contra el veteado, ya se ve el veteado roto, pues vamos a hacer a favor del veteado, es decir, este corte de aquí. Podríamos empezar por aquí o por ahí, es igual. Fijamos la pieza en el carro de corte, el brazo empujador, la atrapamos y hacemos un primer corte grueso para igualar un poco la pieza, que ya nos salga una loncha desde inicio. Lo tenemos. Y ahora aquí, pues por ejemplo, una colocación de 10 cortes en 2 columnas, es decir, 20 cortes a favor del veteado. Y vamos a ponerle a 1,5 milímetros de grosor. Aquí, si hay que aumentar el rendimiento, con la tecla S podríamos subir a más cortes por minuto. Estamos haciendo 2 columnas de 10 cortes. Esta misma pieza podemos retirarla así y transportarla a lo que es el envasado o a donde sea, para hacer el ensamblaje del paquete en el producto. Cuando tenemos estas lonchas, al mismo coste de producción, se puede hacer la presentación en redondo empleando el plato giratorio, y de esta forma conseguimos pues presentaciones más atractivas o con mayor valor añadido, en las que se puede pues bueno, sacarle más rendimiento en cuanto a los beneficios, ¿no?, del producto envasado o a la comercialización. Aquí pondríamos el envase redondo, le damos a la velocidad que queramos, empezamos a cortar y conseguimos esa presentación del producto en plato redondo. Ahora es un corte de 1,5 milímetros. Para cubrir el centro a veces lo que se hace es dejar una loncha de más, y esta misma el propio usuario la dobla ya para dejarla en medio, y esta es la presentación que conseguiríamos en este bacon. Luego, si queremos hacer un corte más fino y en el mismo gramaje, aquí han entrado 19 cortes, pues podríamos poner 40 cortes a un grosor de 0,708. Es mucho más fino, es otra referencia en el mismo gramaje. Ya está. Esto lo que permite la máquina es mucha versatilidad de cara a ustedes, poder ofrecerle a sus clientes muchas referencias del mismo producto, ¿no? Es decir, con esta herramienta se puede cortar a gusto de su cliente. Es decir, yo mi pieza se la puedo vender en lonchada muy fina, en recto, en loncha tradicional, en loncha corta, tipo plato, y esta sería un poco la calidad
o el resultado de corte con este producto. Si aquí quisiéramos hacer pues otro diámetro de platos, los hay de plástico, los hay de cartón laminado en diferentes grosores para darle pues un look más premium a un producto. Si ahora aquí trabajamos un formato más chiquito, simplemente así ajustamos, le damos a cortar a la máquina y a girar al plato y hacemos otra referencia con un diámetro más chiquito. Lo que hablábamos de la versatilidad, pues se puede ofrecer al cliente, a su cliente, pues un abanico de posibilidades muy interesante. Y tendríamos esa presentación de loncha muy fina, en redondo, en este caso de 24 centímetros. Hacemos un último corte a más grosor y también en redondo, y con esto pues tienen un poco la presentación de las posibilidades que ofrecen las cortadoras Graef. Damos ahora un grosor de 2 milímetros. Aquí, al ser bastante grueso y el diámetro pequeño, nos queda acumulado hacia arriba el producto. Luego habría que jugar con un diámetro más grande, porque queda esto pues casi como un pastel. Queda un diámetro más, o dar un diámetro más grande, o simplemente poner menos cortes en el mismo paquete. Es decir, iríamos a una velocidad superior de plato y de esta forma, con menos cortes, no queda el producto tan amontonado de en medio. Tenemos la diferencia. Aquí habrá pues casi medio kilo y aquí habrá unos 250 gramos. Por último, vamos a terminar la pieza para que vean la poca merma que queda en cada pieza a cortar. Vamos a hacer, pues, por ejemplo, en una posición escalonado de 4 columnas. Ahora ya queda poco producto, le damos a cortar y ya cuando termina el producto o llega al final, la máquina se para sola y cuando para ya el propio usuario pues recarga con otra pieza y sigue el corte. Ahora ya ha terminado, ya no llega a más, retiramos aquí hacia atrás. Esta sería de toda la pieza de bacon la merma que ha quedado. Esto pues se puede hacer como picadillo, otra cosa. Aquí el operario levantaría el brazo, carga otra pieza, baja el brazo, con esta palanquita la atrapa y sigue cortando. Después de mostrarles las diferentes posibilidades que permiten las cortadoras Graef en el corte tanto de carnes, de embutidos o cualquier pieza que se pueda lonchear, la limpieza es muy sencilla. De la máquina salen 7 componentes. Hay ya un protocolo de limpieza que es desmontarlos por orden. Apagamos la máquina, sale la pieza 1, que sería o el plato giratorio o la bandeja. La pieza número 2, la pala que lanza los cortes. La pieza número 3, el grupo de cadenas, sale tal cual. El motor se queda en la máquina, con lo que esto es una pieza totalmente mecánica. Todas estas piezas extraíbles se pueden limpiar con agua caliente, con agua a presión, incluso dentro de un túnel de lavado, sin ningún inconveniente. Hemos sacado piezas 1, 2 y 3. La pieza 4 sería el brazo empujador. La pieza 5, el brazo fijador. La pieza 6, la bandeja de arrastre. Y luego, para sacar la pieza 7, hay un paso intermedio que es cerrar el grosor de corte. Cerramos el grosor de corte, abrimos esta rosca, levantamos y desenroscando aquí sale la pieza 7. El proceso de limpieza de la máquina sería ahora estas 7 piezas en el agua, limpiarlas bien, dejarlas que escurran. Mientras escurren, venir a limpiar el cuerpo de la máquina.
La máquina, el afilador viene incorporado con ella, pero es extraíble, de tal forma que así como no está integrado, se limpia mucho más fácil la cuchilla en el día a día, no se engrasan las piedras y solo se monta en el momento del afilado. O sea que es una ayuda al día a día. El mantenimiento básico de estas máquinas es una buena limpieza, ir afilando la cuchilla de vez en cuando, y si por parte del usuario se cuida bien, es una máquina que no presenta problemas y que puede estar trabajando durante muchas horas al día porque no tiene ningún tipo de calentamiento. La base de la máquina es de goma, no tiene patas, con lo que no se pone porquería debajo, restos ni humedades. Y ahora, cuando hemos terminado de limpiar, montaríamos las piezas a la inversa, de las 7 a la 1. La primera sería el plato giratorio, el plato cubre cuchilla, abatimos el carro, apretamos la rosca y vamos siguiendo el orden inverso. La pieza 6, que es la bandeja de arrastre, la pieza 5, que es el brazo fijador, la pieza 4, que es el brazo empujador. Ahora aquí, antes de montar las otras piezas, también mostrarles que la máquina puede cortar en modo manual, es decir, se puede convertir en una cortadora manual. Simplemente destrabamos aquí, en este modelo, concretamente la 802H. Abrimos al grosor de corte que queramos, la cuchilla en este momento está parada. A la que arrancamos a cortar de modo manual, la cuchilla se pone en marcha. Ahora se pone en marcha, empleamos la máquina de modo manual y tenemos una cortadora convencional. Si no la empleamos durante 10 segundos, ella se para sola, por temas de seguridad y de rendimiento. Ahora, en 10 segundos se ha quedado la máquina con la cuchilla parada. En cuanto el usuario vuelva a empezar a cortar, ella sola se pone en marcha de nuevo. Esto sirve tanto para trabajar sin el grupo de cadenas como para trabajar con los 3 componentes que nos faltan, que son la pieza 3, el marco de cadenas, la pieza 2, que es el peine lanzador, y la pieza 3, hay uno, perdón, que es la bandeja, a ver, montaré mejor así, la bandeja de disposición o de presentación de los cortes. En este caso podríamos hacer toda la operativa que se ha realizado antes de forma manual, es decir, la cuchilla está parada, a la que arrancamos a cortar, ya se pone en marcha, y en este caso estoy cortando de forma manual, pero la máquina va colocando los cortes. Esto es interesante también pues, para un punto de venta o un mostrador, donde el dependiente o las dependientas pues van cortando el producto al consumidor sin tocarlo, ya que podrían aquí la lámina o papel, y sin tocar el loncheado van haciendo la presentación de cortes de forma higiénica y segura.